Hola, buenas tardes. Soy Sandra y les voy a presentar el artículo Apropiación Global Humana de la Producción Primaria Neta en el siglo XX, el cual fue escrito por Krausman y colaboradores en el 2013 y publicado en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Como parte introductoria, hemos visto en las últimas clases que el crecimiento poblacional a nivel mundial, así como la actividad económica, dan como resultado una demanda creciente de recursos naturales y de los servicios ecosistémicos que obtenemos del medio ambiente. Sin embargo, esta tendencia del aumento de uso de recursos bióticos ha acercado al planeta a límites críticos que han sido reflejados en el 35% del suelo del planeta que ha sido degradado, en la economía que utiliza aproximadamente el 40% del producto primario neto de la fotosíntesis terrestre, en la pérdida de la biodiversidad, la ruptura de la capa de ozono y el cambio climático. Esto nos describe una nueva era ecológica conocida como el Antropoceno, y solo la capacidad de la humanidad para respetar los límites planetarios dependerá de su capacidad para disminuir su demanda de recursos. Uno de los recursos indispensables para todos los animales y microorganismos, así como para los humanos, es la producción primaria neta o por su abreviación NPP, es decir, la biomasa o materia orgánica que es producida por la fotosíntesis, y la cual proporciona fibra, alimentos, combustible, es un sumidor de carbono y repone la cantidad de carbono en los suelos y en la vegetación. Sin embargo, la producción primaria neta está limitada por el agua, el suelo, la radiación solar y la superficie terrestre, y también por la apropiación humana de la producción primaria neta o HAMP, la cual se puede definir como el consumo del carbono total producido anualmente por el crecimiento de las plantas. HAMP proporciona indicadores para medir efectos humanos en los flujos de energía trófica en ecosistemas naturales y tierras gestionadas. Este indicador está medido en unidades de carbono y se estima con la suma de dos subcategorías. HAPLUC, que es la cantidad de carbono en la biomasa recolectada o consumida por humanos, y HARP, que es el cambio de producción primaria neta como resultado de cambio de uso de suelo. Esta categoría, por ello, se obtiene por NPP-POT, que es la estimación del crecimiento potencial de plantas de vegetación nativa. Esto de acuerdo con la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, conocida también como FAO. En contexto, este artículo aborda una línea de tiempo global de la apropiación humana de la producción primaria neta, o HAMP, durante el último siglo en diferentes regiones del mundo y por el tipo de uso de suelo. También proporcionará información sobre cómo el aumento de población y la economía han alterado la apropiación humana de la producción primaria neta, proyectando así escenarios futuros e implicaciones de diferentes ámbitos que afectan el uso de la tierra. Comenzaremos con la recopilación de datos que los autores obtuvieron sobre la apropiación humana global de la producción primaria neta en el siglo XX, que es lo que podemos observar en este gráfico. A mayor detalle podemos ver la figura 1A, que muestra cómo se ha duplicado dicho indicador durante el último siglo, desde 1910 hacia 2005, desde el aumento de incendios inducidos por el humano hasta los principales tipos de uso de suelo. Como se puede ver en la gráfica, hubo un aumento del 42 al 46% en tierras de cultivo y un 29 a 33% en tierras de pastoreo, dando un 84 a 86% de apropiación total de crecimiento vegetal por la agricultura. Asimismo, un aumento de cosecha en tierras forestales y de expansión de terrenos o tierras ocupadas por infraestructura, edificios y tierras asociadas. En la figura 1b se muestra la estimación estándar de la tasa de crecimiento HAMP de un 99 a 129%, a pesar de la incertidumbre que existe en los indicadores HAMP-HARP por la cantidad exacta de carbono en la biomasa consumida por personas y también por el indicador HAPLUC debido a la erosión del suelo y la deforestación, así como los cambios en la producción primaria neta debido a la fertilización con CO2. Es decir, el HAMP global creció un 116% y en 2005 alcanzó los 14.8 gigatones de carbono por año.
donde un gigatón equivale a 1.000.000 de toneladas. En la figura 1C se observa cómo la cosecha de biomasa, es decir, HAMHAR, y el consumo de productos de biomasa final, como los alimentos de origen vegetal y animal, otros alimentos, madera, leña y otros usos industriales de biomasa medidos por tonelada de carbono por año, crecen en paralelo con la población, es decir, hubo un aumento del consumo per cápita de cultivos y productos animales para la alimentación y uso de la madera. Así, la extracción de madera per cápita disminuyó por la sustitución de la leña por combustibles fósiles y la sustitución de animales de tiro por tractores liberó tierras agrícolas para otros cultivos, dando así como resultado desde 1961 el aumento de producción de alimentos en un 20%. La figura 1D explica el ritmo de crecimiento poblacional y económico. Desde 1910 a 2005, la población creció un 274% y el Producto Interno Bruto un 1.655%. Por lo tanto, la apropiación humana de producción primaria neta per cápita ha disminuido de un promedio mundial de 3.9 toneladas de carbono a 2.3 toneladas de carbono per cápita por año. Así, el HAP por dólar de Producto Interno Bruto, es decir, dólares de 1910, disminuyó a lo largo del siglo de 2.5 a 0.3 kilogramos de carbono por dólar. Ganancias de eficiencia de uso de suelo, la dependencia de la cosecha de alimentos y la madera contribuyeron a la disminución de la apropiación humana de producción primaria neta por dólar. Como parte de los resultados, la eficiencia del uso de suelo a principios del siglo XX se muestra con la extracción de 1 tonelada de carbono en biomasa para uso humano, que da como resultado 2.1 toneladas de apropiación humana de producción primaria neta en promedio mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que cada tonelada de plantas conseguida requirió la manipulación de la tierra y esto redujo la producción total de biomasa en más de 1 tonelada. Además, es sabido que la conversión de bosques y pastizales a tierras de cultivo disminuye la producción primaria neta. Sin embargo, en 2005, los cambios en el uso de tecnología agrícola permitieron una disminución del HAMP a 1.6 toneladas, empleando para esto, por ejemplo, herramientas de riego remoto y sensores. Así, en los últimos 50 años, el aumento de rendimiento de cultivos permitió replicar la productividad de la vegetación nativa. Lo anterior se puede observar en la figura 2, donde se grafica la apropiación humana de producción primaria neta en tierras de cultivo en diferentes unidades de medida, disminuyendo HAMBLOC de 235 a 117 gramos de carbono por metro cuadrado por año, por el aumento de la productividad de vegetación nativa que fue dada por un mayor rendimiento de cultivos. Esto nos lleva a conocer a grandes rasgos el crecimiento de apropiación humana de producción primaria neta por región en el mundo, la cual ha crecido a un ritmo más lento que la población mundial. Y, tomando en cuenta factores claves de HAMP per cápita, que son la cantidad y combinación de productos de biomasa consumidos per cápita, que son los ingresos y consumo de productos más intensivos en HAMP, como la carne y la leche, la eficiencia de la producción de biomasa en relación con NPP-POT y las importaciones o exportaciones netas de biomasa. Comenzamos con América Latina. Esta región tiene el HAMP per cápita más alto, con 5.8 toneladas de carbono per cápita por año. Es un área importante como exportador mundial y un productor de gran cantidad de carne vacuna a través del uso de pastizales, produciendo gran HAMBLOC. Asia, por su parte, tiene el HAMP per cápita más bajo, con 1.3 toneladas de carbono per cápita por año. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de producción intensivo y de alto rendimiento, y también su nivel de consumo es inferior al promedio, y tiene una fuerte dependencia de importaciones. África, a su vez, es la región con más aumento pronunciado de HAMP total, pero ha tenido una disminución de HAMP per cápita de 5.8 a 2.6 toneladas de carbono per cápita por año. ¿Esto por qué? Por la ineficiencia del uso de la tierra.
Así, también han mostrado un aumento de HAMHAR como tasa de crecimiento menos la tasa de población, gracias a la cantidad de ganado que disminuyó, a los rendimientos bajos y a la dependencia de las importaciones. Y por último, la región industrial occidental, como observamos en el gráfico anterior, más completo, se integra por países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y el continente oceánico. Se caracteriza por ser la región con el nivel más alto de consumo de biomasa, pero tiene altas exportaciones, una densidad considerable de ganado y un sistema de producción altamente eficiente. Su HAM per cápita ascendió a 3.5 toneladas de carbono per cápita por año en el 2005. Con esta información, los autores del artículo plantearon diferentes escenarios futuros hacia el 2050. El primer escenario es que la producción económica mundial crecerá un 246% entre el 2005 y el 2050, con una disminución del 66% en la proporción del HAM per cápita por dólar del Producto Interno Bruto Mundial. Esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. También proyecta una disminución del HAM per cápita sobre las líneas de tendencia regionales, con un crecimiento poblacional del 43% entre el 2005 y el 2050. Propone también una demanda futura de biomasa que seguirá tasas de crecimiento poblacional, y el consumo final de la biomasa per cápita se mantendrá constante con 0.3 toneladas de carbono per cápita por año. Y por último, que habrá una producción adicional de bioenergía primaria. Todos estos escenarios tomando en cuenta el grado de estrés que es causado por la demanda actual de biomasa de acuerdo a la FAO. Uno de esos factores es la extensión de áreas de regadío, que ha ido de 1.5 a 3.1 millones de kilómetros cuadrados, a la extracción de agua para uso agrícola que se ha quintuplicado, a la obtención del nitrógeno reactivo, la presión humana, los costos ecológicos por la intensificación agrícola, la mejora en el manejo del pastoreo y aún mayor uso de fertilizantes, todo esto que nos dan como resultado o nos acercan más a los límites del planeta, que a grandes rasgos conllevan la pérdida de la biodiversidad y también a una liberación de nitrógeno reactivo. Como conclusiones, los autores mencionan que en las próximas décadas aumentará la población mundial y la producción económica, lo que traerá consigo una mayor demanda de biomasa. El HAM se duplicará y esto traerá consigo costos ecológicos. Para eso se necesitará cubrir una mayor eficiencia para producir alimentos, para obtener alimentos y para obtener fibras. Y esto trae consigo la importancia de desarrollar prácticas mejoradas para la intensificación sostenible del uso del suelo. Gracias. The reason why we did this study is that years ago there was some concern about how much of the planet's net primary production people were demanding on an annual basis. In other words, the question was, can the Earth keep up? If you look at the planet, the land surface produces a certain amount of vegetation based on all the agricultural inputs we have now, our natural climate, the natural ecosystems. That's an amount that sort of constitutes the total available amount of biomass that's present for consumption. And the human appropriation component, as we've measured it, is actually how much NPP, or plant growth, is required to generate the products that are being consumed annually by people all over the world in terms of food, fiber, and building materials, and also fuel for charcoal and wood-based fuels. We used satellite data over a long period of time to estimate how much plant material the land surface generates, and then compared that against the amount of plant material that humans need, products of food and fiber and fabrication. And we found that two things are happening. We are increasing our per capita consumption, so as individuals we are increasing how much we consume on an annual basis, and we're also increasing our populations. So both of those
factors have come together to move us from about 20% of the actual global supply to consuming 25%. And so what we're concerned about is that in the future world where we've increased both populations and consumption, that we may hit some tipping point where the ecosystems as they are now in the current climate that we have will not be able to produce enough of the products that we need to keep the lifestyle that we have now. If that future trend continues, we're going to be pushing more than 55% of the capability of the land surface by 2050. If you bring into that now the conversion of land to produce fuels to replace fossil fuels, then the pressure even becomes more severe. So what we're finding is that the biosphere doesn't really care if you have a few people consuming a lot or a lot of people consuming a little. It's the total amount in the end that actually matters. And so we as a species, we have two issues. We have our per capita consumption to think about and our overall numbers. The implications of such high demand come about in various ways. One is that we are vulnerable to climate change and that we have to very carefully manage our ecosystems so that they keep producing the products that we require. Also, we have to worry about the loss of biodiversity from the natural ecosystems because there will be fewer of those left as we have to convert more and more land to uses that produce the products that we use on a daily basis.